Miren, como todos saben, la historia de los hermanos de José y José, todos conocemos la historia y sabemos que los hermanos tenían envidia a José, ¿vale? Todo empezó porque el padre Jacob parece que amaba o tenía por encima a José que a los demás hermanos. Todo empezó por eso. El padre Jacob le puso una túnica a José que la hacía diferente a los demás. Le hacía con más autoridad, con más rango, con más nivel que los otros hermanos. Y el texto, esto está en Génesis capítulo 37. Y el texto número 4 dice: y los hermanos empezaron a aborrecer a José. Todo empieza con este texto. Y los hermanos empezaron a aborrecer a José. Todo empieza con algo muy pequeñito, con un poquito de aborrecimiento. Sin embargo, sigue aumentando la cosa. Y en el versículo 5, en el siguiente versículo dice: y los hermanos aborrecían más a José. Ahora no solo aparece aborrecía, sino que aparece la palabra más. Ha subido un poquito. En el versículo 8 vuelve a decir: y los hermanos más aborrecían a José. 3 veces aparece los hermanos aborreciendo a José. Pero ya en el cuarto versículo, en el versículo 11, ya no usa la palabra aborrecer, sino que dice: y los hermanos tenían envidia de José. Esto parece que como que va subiendo de escalón. Empezaron con un poquito de aborrecimiento, luego más aborrecimiento, y ahora ya no es aborrecimiento, sino que crece, y ahora es envidia. Pero no se queda ahí el texto, y en el texto 18 dice: y los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo. Es decir, intentaron asesinar a su propio hermano. ¿Cómo empezó todo? Con un poquito de aborrecimiento. ¿Cómo acabó la historia? Con intentos de asesinar a su hermano. Empezó por muy poco y acabó por mucho. Y así es el pecado. Empieza con muy poquito, pero va más y más y más, y cuando te das cuenta, el pecado te ha buscado la ruina. El pecado empieza con un sentimiento de enojo contra mi hermano, pero acaba con una raíz de amargura. El pecado empieza con 2 apuestas deportivas, pero acaba con un problema serio, con la ludopatía. El pecado empieza con 2 cervezas que no le das importancia, pero acabas teniendo un problema con el alcohol. El pecado empieza por 4 mensajes de texto con alguien que no debes, y acabas adulterando y haciendo mal y pecando contra Dios. Así es el pecado. El pecado empieza por poco, pero acaba buscándote la ruina. Y hoy tengo que decirte, joven que me escucha, no le des tregua al pecado, no le des margen al pecado, di no al pecado, porque lo que hoy empieza por poco, mañana será tu ruina. Amén. 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 Sino que se lo digan a Eva. Empezó por algo muy sencillo, por coger un fruto y comer, y acabó con la muerte de toda la raza humana. Sino que se lo digan a Sansón. Empezó contando secretitos y acabó muerto en medio del pueblo filisteo. Y sino que se lo digan a David, que empezó con una mirada y acabó con un adulterio. Te dejo con esta reflexión, jóvenes de Araumas, y los de Marín también. Amén. Lo que hoy empieza por poco, mañana puede ser todo. Cuídate. Merece la pena cuidarse. Un aplauso y el cielo con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos
¿Cuántos dicen un vivo gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, damos muchas gracias a Dios por estar delante de su presencia y porque a Él podemos honrarle. Bueno, le agradezco mucho a Dios la oportunidad que me da de poder estar aquí con todos vosotros para compartir un culto para la gloria del Señor. Yo tengo un mensaje muy sencillo. Simplemente quisiera hoy explicar un poquito. Muy bien. Quisiera explicar un poquito una parábola y sacar una verdad de esta parábola, ¿vale? Así que es un mensaje un poco para escuchar y espero que os haga bien. Amén. Amén. Si te cansas, paras. Imagino que a lo largo de tu vida te habrás encontrado con personas que te han ayudado. Recibir ayuda en momentos de necesidad trae bendición. Todos, el 100% de los que estamos aquí, podemos decir que en algún momento alguien nos ha ayudado. Eso el 100%. Pero también me imagino que es de esas personas, cuando tú has tenido la oportunidad de ayudarlas, pues les has devuelto el favor a los que te han ayudado. Y seguramente que casi todos, aquí ya no es el 100, seguramente sea el 95, hemos devuelto el favor que nos han hecho. Y la vida consiste mucho en ayudarnos los unos a los otros. Ayudar a los que conocemos trae en la mayoría de ocasiones satisfacción. Pero la pregunta es, ¿has ayudado alguna vez a alguien que sea desconocido? En la calle, en un hospital, en un supermercado, alguien que has visto llorando y que no conoces, te has parado a preguntarle qué le ocurre, o si ibas por la carretera y has visto a alguien que está tirado en la carretera, te has parado aunque no lo conozcas. Seguro que el 80% más o menos de los que estamos aquí, alguna vez habremos ayudado a alguien que no conocemos y sin un porqué. Pero vamos a rizar un poco más el rizo. ¿Has ayudado alguna vez a alguien que conozcas y que nunca te haya querido ayudar a ti? Eso ya es más complicado. El porcentaje aquí ya empieza a bajar, porque a veces somos de pagar mal por mal. Así que un porcentaje mucho más bajo podría decir, pues a mí me hicieron mal y yo les hice bien. Pero ahora imagínate que ha habido una persona o una familia que te han ofendido de forma muy grave, tan grave que te sientes airado, con dolor en tu corazón. Pero como tú intentas ser cristiano, lo has perdonado para tener paz. Pero un día esa persona o esa familia que te ha ofendido necesita de forma urgente una ayuda que tú se la puedes dar. El que te ha ofendido no te ha pedido tu ayuda, pero tú tienes de sobra lo que él necesita. O aún más difícil, tu orgullo te permitiría dejar ser ayudado por un enemigo tuyo. Ahí el porcentaje empieza a bajar mucho más, ¿verdad? Bueno, pues Jesús durante su ministerio en Galilea encontró mucha oposición. Y con los que más oposición encontró fue con los líderes religiosos. El maestro tuvo que condenar con palabras duras a 3 ciudades, a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Estas palabras de condena enfurecieron mucho a los intérpretes de la ley. Así que un maestro de la ley se dirige a Jesús con una pregunta que es de vital importancia. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 10 y verso 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en ese momento, un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo,
has contestado correctamente. Haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que le está haciendo a Jesús este intérprete de la ley no es una pregunta honesta. No es una pregunta honesta con la que quiere él aprender algo. Su intención era confundir a Jesús. Este hombre quería que Jesús dijera algo que fuera en contra de la ley. Pero Jesús va a demostrarle que los que no cumplen la ley son ellos. ¿Qué hace Jesús? Le contesta con esta pregunta. Él le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta con otra pregunta y le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú allí? Le está diciendo: intérprete, tú eres un intérprete de las escrituras, de la ley. Dime qué está escrito allí, tú que eres el experto. El intérprete de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Este maestro judío le hace a Jesús un resumen de la ley. Le está diciendo: todas las reglas de la ley se basan en dos principios. Número uno, la ley exige un corazón y una mente que estén sometidos total y únicamente a Dios. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 6. Se lo ha leído, la sabe. Y número dos, le dice: la ley requiere que suplamos las necesidades de los demás con toda prontitud, de la misma manera que supliríamos las nuestras. Eso está escrito en Levíticos. Este intérprete de la ley le ha resumido a nuestro Cristo la esencia del amor en dos reglas. Cuando el experto de la ley le da este resumen de amor perfecto y justicia perfecta, Jesús le contesta: has contestado correctamente. Le dice: haz esto y vivirás. Le está diciendo: no basta con conocer la Escritura, tienes que vivirla. Ahora, la respuesta de Jesús choca mucho, porque le está diciendo: cumple con estas dos obras y serás salvo. Haz buenas obras y vivirás. Parece que el maestro le está diciendo: por obras puedes ser salvo. Pero si coges la traducción literal del hebreo, hay un matiz. Porque la traducción exacta dice: sigue haciendo esto siempre, dice, y vivirás. Ya no es lo mismo. Está diciendo: sigue haciendo esto siempre y vivirás. Ese siempre está marcando una diferencia. Le está diciendo al maestro de la ley: has interpretado muy bien la ley, pero que puedas cumplir la ley de forma continua siempre no te es posible, porque fallando una sola vez la ley ya has fallado en todo, porque la ley exige que la cumplas de forma perfecta todo el tiempo. Le está diciendo el Mesías: crees que eres justo, pero no lo eres. Crees que cumples la ley, pero no la estás cumpliendo. Porque un solo segundo que dejes de cumplirla, ya has fallado todo. Crees que eres rico, pero estás en bancarrota espiritual. No vas a poder pagar jamás la deuda que tienes con el pecado. Crees que estás cumpliendo la ley, pero no la estás cumpliendo. El único que puede cumplir la ley soy yo, Jesucristo. Le está diciendo: con tu esfuerzo personal no vas a poder ser salvo. Nadie por sí mismo puede ser justo delante de Dios. Para que este intérprete pudiera ser salvo, tenía que ver que por sus obras no podía ser salvo. Y Jesús le habla con mucha paciencia. ¿Cómo puede ser uno justo delante de Dios? Solo se puede ser justo por misericordia. No lo he dicho bien. Solo se puede ser justo por su misericordia. Porque la gracia continuamente se está encargando de que tú recibas lo que no te mereces. Tú de forma continua estás recibiendo lo que no te mereces. Cada día que el Toño pastorea, estás recibiendo lo que no se merece. Cada día que tú te sientas y escuchas la palabra, estás recibiendo lo que no te mereces. Porque esto es la gracia de forma continua te está dando lo que tú no te mereces. Todos los días de tu vida, los 365 días del año, Dios te está dando lo que no
no te mereces. Y óyeme bien, Dios no está obligado a darte a ti nada, porque Dios es autoexistente y autosuficiente. Dios no necesita nada de ti ni nada de nadie. No te creó por necesidad, te creó para su propia gloria. No te creó porque le hicieses falta, ni para ser feliz, porque Dios es feliz dentro de sí mismo. Dios no tiene necesidades. Tampoco te creó porque lo tenía que hacer, porque Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Es más, si estás aquí es porque Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Si cantas, porque Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Si predico, porque Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Porque si Dios tuviera que rendir cuentas, tú no podías ni sentarte, ni levantar la voz, ni hablar, porque lo único que nos merecíamos era el infierno, era la muerte eterna. Pero Él nos dio lo que no nos merecíamos. Le está diciendo, con tu esfuerzo personal no vas a poder ser salvo. Nadie por sí mismo puede ser justo delante de Dios. Y cuando el intérprete de la ley se empieza a ver acorralado por Jesús, dice la Escritura: pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este intérprete de la ley quiere que el Mesías le haga una lista de los que son sus prójimos y los que no lo son. ¿Los leprosos son mis prójimos? ¿Los que están enfermos por pecados son mis prójimos? Le está diciendo a quién tengo que amar y a quién no es necesario amar. La manera de pensar de los intérpretes de la ley y de los fariseos en general era que el prójimo de los judíos era solamente una persona justa igual que ellos. De modo que para ellos los pecadores, los publicanos, las mujeres malas, los gentiles tenían que ser odiados. En la mente de ellos, esos nunca podrían ser sus prójimos. Muchas veces nos preguntamos: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? No está diciendo quién es mi hermano. Con esto está diciendo, no son solo los de la iglesia. Está diciendo, ¿quién es mi prójimo? ¿Sabes quién es tu prójimo? El que te salga al camino. Ese es tu prójimo. El que Dios te ponga en el camino. Si mañana tú entras a un hospital y ves a una persona llorando, ese es tu prójimo, ese Dios lo ha puesto en tu camino. Dice la Escritura que Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas. Dios ha preparado obras de antemano para que caminemos en ellas. Esto significa que Dios ha preparado lugares, escenarios, sitios, personas, para que cuando tú pases, Él pueda manifestarse a través de tu persona. Por eso muchas veces cometemos pecados de omisión. ¿Has visto esto? Tú ahora vas por la carretera con tu coche y si hay un señor que está tirado en una cuneta porque ha tenido un golpe, si tú pasas con el coche y no paras, si te cogen la matrícula, sepas que te pueden meter hasta preso. ¿Sabes qué se le llama eso? Eso se le llama un delito de omisión. Tenías que haber socorrido a una persona por obligación y no lo habías hecho. Los pecados no son solo los que se cometen deliberadamente. Hay pecados que son de omisión. No querer ayudar a una persona que necesita tu ayuda y tú la tienes, sepas que son pecados de omisión. Son pecados de omisión. Y ahora escúchame bien, porque el compromiso con Dios es grande. Dios ha preparado lugares, escenarios, sitios, personas para que pases tú. Y cuando pases tú, Dios te está diciendo: ese es tu prójimo, ese es tu prójimo, ese es tu prójimo, ese es tu prójimo, ese es tu prójimo. Y Dios te ha dado dones y talentos, no para que te los guardes, para que los administres. Y no te ha dado los dones y talentos para que los administres donde tú quieras, con quien quieras y donde quieras. No, Él es el rey y tú eres el siervo. Él es el que manda y tú eres el que obedece. Y lo que te ha dado Dios es para que lo desarrolles donde Él quiera. ¿Quién es mi prójimo? El que me pone Dios en el camino. Así que ayuda, levanta, restaura, manifiesta el poder de Dios en tu vida. No seas tan parado. Manifiesta lo que Dios te ha dado. Amén. Entonces dice: ¿y a quién tengo que amar? Dice: a los publicanos, a las mujeres malas. ¿A quién? ¿A quién? Por eso cuando ellos veían a Jesús con los necesitados, con pecadores, se asustaban. Ellos se asustaban de verle hablar con pecadores y con gente mala. Se asustaban porque para ellos todos eran malos. Para ellos todos eran malos. Y se asustaban. Y veían a Jesús y se encendían. ¿Sabéis por qué se encendían?
Porque Jesús prefería estar con un leproso antes que con un fariseo. Prefería sentarse a comer con hombres malos y pecadores antes que con ellos. Y ellos se encendían la sangre, por eso estaban detrás de él. Por eso cuando veían a Jesús con los necesitados, con pecadores, se asustaban. Pero repito, Jesús prefería estar con un leproso antes que con un fariseo. Ay, qué bueno Dios. Pero a los que más odiaban estos judíos eran a los samaritanos. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Y los judíos puros les tenían mucho odio. A tal punto que llamar samaritano a un judío era un insulto. Les llamaban perros. Para ellos eran lo peor. Adoraban a Dios en lugares diferentes. Y no habéis escuchado que dicen, no pasaban por camino de samaritanos. ¿No lo habéis escuchado a veces? No pasaban por camino de samaritanos. Rodeaban todo lo que fuese necesario. Había veces que tenían que hacer un camino que si pasaban por Samaria, los propios judíos, si pasaban por Samaria y cruzaban Samaria, les llevaba 3 días. Pero si no entraban por Samaria, les llevaba 6. Pues mira si se tenían coraje que no querían pasar ni por Samaria y rodeaban y hacían 3 días más de camino. Mirar el coraje y el odio que se tenían con los samaritanos, estos intérpretes de la ley, estos fariseos y estos judíos ortodoxos. Por eso cuando la samaritana se encuentra con Jesús, la samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua? Jesús vino a buscar a la peor de las mujeres para convertirla en la mejor de las mujeres. La mujer samaritana era una mujer con muchos deberes y con pocos derechos. Y allí se fue Jesús. Entró en Samaria, donde nadie quería entrar. Y se puso allí a las 12. A las 12 del mediodía, cuando había más sol. Y se puso allí a esperarla, en un pozo. Y se quedó allí esperándola. ¿Fue casualidad? No, no fue casualidad. Y la samaritana fue allí. ¿Sabéis por qué fue la samaritana sola? ¿Sabéis por qué fue? La mayoría de mujeres iban a sacar el agua, no sé si era a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde era cuando caía el sol. Y podían ir a buscar el agua porque no pasaban mucho calor, no se achicharraban. Iban todas en grupo a las 3 de la tarde. Pero la samaritana no iba con ellas a las 3 de la tarde, porque ella era una mujer con muchos deberes y con pocos derechos. Era una mujer señalada, era una mujer apuntada. Pero por eso nuestro maestro dijo, yo no voy a rodear. Donde nadie quiere entrar, yo voy a entrar. Y me voy a ir a Samaria. Y no me voy a ir a las 3 de la tarde cuando van todas. No, me voy a las 12. Y a la mujer indigna la voy a convertir en digna. Y la que va a evangelizar Samaria no va a ser ninguna de esas que se creen dignas. Va a ser la indigna la que lo va a evangelizar. Porque eso vino a hacer Dios. Hacer de los indignos dignos. A los etiquetados y nadie llena. A los que nadie quiera, que todo el mundo los quiera. Esa es la obra de Dios. Me voy del camino. Solo para no irme, ¿vale? Así que los samaritanos para ellos que eran lo peor. Y este intérprete de la ley le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo entonces? Los leprosos son mis prójimos. Estos son mis prójimos. Aquellos otros son los prójimos. Oh, le está diciendo, ¿quién es mi prójimo? Cuando este intérprete de la ley, quiero que os deis cuenta, por favor, cómo era nuestro Cristo. Cuando este intérprete de la ley le pregunta al Mesías, ¿quién es mi prójimo? Jesús va a poner el dedo sobre la llaga. Le va a explicar de forma dolorosa lo lejos que está de poder cumplir la ley. Este intérprete le va a explicar de forma muy gráfica quién realmente es su prójimo. Y el maestro le cuenta una historia. ¿Quién es mi prójimo? Y dice el maestro, pues te lo voy a contar con una historia. Y le lanza una historia provocadora. Mirad lo que dice la Escritura. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Hasta ahí vamos bien. Y ahora dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, uno de los tuyos, y viéndole pasó de largo. Vamos bien, venga. Ya dice: y luego pasó un levita que también es de los vuestros, y llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y aquí ahora los va a empezar a avergonzar. No les está dejando en buen lugar. Está diciendo: tú sacerdote, tú levita, tus primos, que eres intérprete de la ley, habéis visto a uno tirado en el camino y no le habéis socorrido. Y ahora dice: pero os voy a terminar de enchotar y de encorajar. Y ahora dice: pero un samaritano, ese que no tenéis pintura, ese que vosotros odiáis, que iba en el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y lo deol. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Con esta historia, el Mesías acaba de acorralar al intérprete de la ley, y lo ha acorralado en su propia trampa. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dice, y cayó en manos de ladrones. Voy a ir soltando alguna aplicación por el medio y luego seguimos con la historia, ¿vale? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Escúchenme, el camino de Jerusalén a Jericó le llamaban la ruta sangrienta, y le llamaban la ruta sangrienta de tan peligroso que era. Era como pasar por las 3.000 viviendas a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque los ladrones allí asaltaban mucho, porque era un lugar muy rocoso. Era un lugar que estaba lleno de cuevas y era muy solitario. Era perfecto para que se escondieran los ladrones y pudieran asaltar a los que pasaban. Así que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó era conocedor del peligro que corría. Era conocedor del peligro que corría. Hay gente que cae en pecado, entre comillas, por accidente. Hay gente que cae en pecado porque nuestra carne es débil y tenemos a veces instintos que se levantan, y hay veces cosas que no podemos evitarlas, por decirlo de alguna manera. Hay gente que cae en pecado por accidente, pero hay otros que caen por negligencia. Es decir, son conocedores del riesgo que corren de pecar. Si tú te quieres mantener puro para Dios y a ti la fiesta te pierde, no rondes las fiestas. Muy bien. Si estás andando algún vicio de las apuestas, como dice este, no vayas a sitios donde haya malditas de apuestas. Ahora escúchame bien, el diablo es un perro malo. Un perro malo que está deseando morderte. Y está deseando cogerte aquí y ahogarte. Porque el diablo es un perro malo. Pero el diablo, para los cristianos, es nada. Si no te acercas, no te muerde. Si no te acercas, el diablo no te puede hacer nada. Pero si te acercas, te puedo garantizar que te va a hacer trizas, te va a hacer caer en lo más bajo, en lo más profundo, en lo más deleznable, en lo peor. Te va a hacer caer el diablo. Escúchame bien, el que quiere estar cerca de Dios está cerca de Dios, pero el que quiere rondar con el pecado, ronda con el pecado. Óyeme bien, no puedes tener un romance con el diablo. Tener un romance con el diablo es lo peor que te puede ocurrir. Eso es ser tibio, y a los tibios Dios los vomita, no los puede digerir, no los puede tener con él. Por eso en esta tarde quiero darte un consejo: apártate de todo aquello que te llama la atención y es contrario a Dios. Te voy a decir una cosa: hoy más que nunca hay que estar conectado las 24 horas con Dios. Óyeme bien, hoy más que nunca hay que estar conectado las 24 horas con Dios. El hombre que descendía de Jerusalén quizás venía de adorar, quizás venía de sacrificar, no lo sabemos. Pero si Jesús dice que viene de Jerusalén,
es porque quiere hacer ver al maestro de la ley que este hombre era judío como él. Si desciende, lo más seguro o lo más probable es que fuera un judío que venía del templo. Y él, Cristo lo que está haciéndole ver al intérprete de la ley, que el que desciende es uno de su sangre. ¿Por qué? Que era judío como él. Y ahora dice que los ladrones le despojaron, le hirieron y le dejaron medio muerto. Lo primero que quiere hacer el diablo es despojarte de lo que tienes. Uy, esto es muy fácil, ¿verdad? Lo primero que quiere hacer el diablo es despojarte de lo que tienes. La pregunta es, ¿qué tienes? Lo primero que quiere hacer el diablo es despojarte de lo que tú tienes de Dios. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué tienes? ¿Alguna vez te has parado a pensar, ¿qué tienes tú de Dios? ¿Saben que a los que más ataca Satanás son a los que más se le estorban? Y ahora te vuelvo a preguntar, esto es para confrontarte. ¿Qué tienes tú de Dios? Decir de otra manera, ¿en qué estorbas tú a Satanás? Hay gente que Satanás no le ataca porque no tiene nada. Y como no tiene nada, le ataca. Y ahora dirás tú, sí, pero es que a mí las cosas me van muy mal. Pues sí, pero no siempre es Satanás. ¿Te ataca mucho Satanás? Si te ataca mucho Satanás, es que no quiero aplicar problema de la historia. Si te ataca mucho Satanás, felicidades. Eso es porque estás haciendo algo para Dios. Lo digo otra vez. Si te ataca mucho Satanás, ¡felicidades! ¡Me alegro! Porque eso es que tienes algo de Dios. Pero si Satanás no te ataca mucho, es porque le ofreces muchas cosas. Es porque le das mucho tiempo. Atacó Satanás a Job porque era íntegro. Atacó Satanás a Pedro porque sabía el potencial que tenía Pedro. Pero mis hijos, no saco. ¿Cuántos años llevas viviendo al culto? ¿Te has criado desde pequeño? ¿Tus papás eran cristianos? ¿Eran ya obreros? ¿Te has criado en el culto? Y ahora te hago una pregunta. Después de 30 años que llevas aquí metido en el culto, 20 años, 15 años, 10 años, ¿qué tienes? De verdad, piensa un momento. ¿Qué tienes? ¿Qué has acumulado tú en Dios? Después de tantos mensajes que has escuchado, después de tantos pastores que has tenido, después de tantas veces que has venido al culto, después de tantas veces que has orado, después de tanto que has hecho, ¿qué tienes tú aquí en las alforjas de Dios? ¿Tienes algo? Porque al final es esto todo. Al final no es la asistencia al culto solo. Al final no es convivir con los pastores o con predicadores. No. Al final es, ¿qué tienes tú? Sigue siendo de esos de, a mí que no me tosa nadie, que le arranco la cabeza al que sea. Sigue siendo de esos que cuando un pastor no te gusta le haces la vida imposible. Sigue siendo de esos que eres de los que dan guerra. Porque mira lo que te digo, si después de 15 años estás dando guerra en los cultos, vas muy mal. No te ha valido para nada lo que has hecho. Y yo te digo esta tarde, porque no quiero regalarte el oído, porque yo soy de aquí, yo no necesito regalarte el oído. Piensa, ¿qué tienes de Dios? ¿Hasta dónde podrías aguantar? ¿Has pensado alguna vez tú hasta dónde podrías aguantar? ¿Hasta dónde podrías aguantar? ¿Hasta dónde podrías tú perdonar? Bueno, dilo. Dice, e hiriéndole se fueron. Esa es la idea de Satanás. Dejarte herido. Dejarte tirado. Hoy voy a decir ahora una palabra muy fea, ¿eh? Si es
es fea, pero también a veces es verdad. La idea de Satanás es dejarte herido. Pero no te quiere dejar herido ahí en la calle como un perro. Prefiere dejarte a veces herido dentro de la iglesia, porque sabe Satanás que dentro de la iglesia quizás no te socorra nadie. Y si a los heridos no se les socorre en la iglesia, sepas que tú eres también el responsable de ello. Voy a pasar. Así que dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, dice, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Que aparezca en el sacerdote y el levita, esta parece ser la mejor de las noticias para este hombre. ¡Uy! Ahí aparece el sacerdote, ahí aparece el levita, ahí aparecen los de mi sangre, ahí aparecen, y yo estoy herido, porque ellos son los que representaban lo mejor de los hombres. Eran los más educados, los más sabios y los más entendidos. Pero aunque fueran los más educados, los más sabios y los más entendidos, no tenían el amor de Dios, porque al que ama a Dios guarda sus mandamientos. Tenían oficio, pero no tenían misericordia. El oficio que tenían no les sirvió de mucho. El culto solo sirve si lo acompañas de obras. El predicar sirve si lo acompañas de obras. El cantar sirve si lo acompañas de obras. El tomar el pacto sirve si lo acompañas de obras. Sí, Señor. Dios está muy lejos de los religiosos. Porque a la religión le gusta señalar el problema, pero no hace nada por solucionarlo. Gloria a Dios. Si eres de los que te gustan señalar, pero no haces nada por solucionar, deja de apuntar y mejor cállate. Amén. Dios no se va a entretener con religiosos. Y sigo pasando. Y ahora dice, pero un samaritano. Dice, pero un samaritano, ese que vosotros odiáis, que iba de camino, dice, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Dale fuerte, mira. Dice, pero un samaritano, viéndole, dice, fue movido a misericordia. La misericordia se elevó por encima de la legalidad y de los ritos. La misericordia se elevó por encima de la religión. La misericordia es el impulso que nos hace sensibles a la necesidad de otros. Pero no oye bien. Pero la palabra misericordia en la Biblia hebrea tiene varios significados. La palabra misericordia en la Biblia hebrea tiene diferentes significados, pero hay uno que a mí me encanta. Hay uno que me ha llamado mucho la atención. Misericordia en hebreo, ¿sabes qué significa? Tener entrañas de madre. ¡Uy, padre! Misericordia en hebreo significa tener entrañas de madre. El samaritano, cuando vio un contrario suyo, a un enemigo suyo, medio muerto en el camino, podía haberle pisoteado, haberle terminado de matar. Eran contrarios, no se podían ver, pero se despertó en él la ternura de una madre. Se despertó la ternura de una madre. Tuvo entrañas de madre y viéndole fue movido a misericordia. Se despertaron en él los impulsos del amor. Lo digo. Los sacerdotes y levitas oficiaban en el templo, intercedían por el pueblo con sacrificios, pero no tenían entrañas de madre. Hay mucha gente con cargos, pero sin entrañas de madre. Hay gente que viene al culto, pero sin entrañas de madre. Puedes cantar, puedes predicar, puedo estar de pastor, puedo llevar un grupo, pero si no tengo entrañas de madre, si no tengo entrañas de madre, de nada me sirve. Y dice, y acercándose, dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino,
Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y ahora dice, y otro día, al partir, dice, sacó 2 denarios. Dice, sacó 2 denarios y los dio al masenero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Las entrañas de madre no solo lo llevaron a socorrerlo, también le llevó a suplir varias necesidades. Le puso un tratamiento médico, le puso transporte, ayuda económica e hizo un seguimiento de su estado. No solo lo tendió en el camino, mira, no solo lo levantó, también lo sostuvo. Lo levantó, pero también lo sostuvo, porque el evangelio no es solo levantar, también hay que sostener. Le limpió y le selló las heridas para que no cogiera infección. Escúchame, los viajeros de largas distancias, esto voy a decir por encima todo, llevaban aceite para cocinar y vino para beber, porque el agua a lo largo del camino no era potable. Las vendas que utilizó probablemente fue su propia ropa que la usó para contener la sangre. Y ahora óyeme, se bajó del caballo, del burro, de la mula o de la cabra que llevaba y subió al hombre. Y yo me imagino al samaritano, al que él llama perro, el samaritano con el burro, él tirando del ramal y él andando todo el camino, y el samaritano montado, descansado. Te puedes imaginar la escena. Y ahora dice que lo llevó al mesón, dice, y no lo dejó allí solo, le alquiló una habitación y se quedó cuidándolo. Dice, y al día siguiente se marchó y le dejó 2 denarios, que eran el salario de 2 días completos. Pero escúchame bien, el samaritano perdió ropa, perdió alimento, perdió tiempo, perdió una noche de sueño, perdió dinero, y lo hizo sin hacer preguntas como este intérprete de la ley. El intérprete de la ley que no ha hecho nada, y quién es mi prójimo, y por qué lo tengo que hacer, y por qué tengo que ir, y por qué tengo que venir, y por qué esto, y por qué aquello. Y el samaritano, el que ellos decían que era un perro, sin hacer preguntas, invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió esfuerzo. ¡Ay, padre! Eso lo hace porque tenía entrañas de madre. Y ahora le dice, de estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le respondió el intérprete. Dice, el que tuvo compasión de él. Mira si tenía mala sombra, que le costaba decir el samaritano, porque bien dijo él, un samaritano. Pero es que no quería decirlo. Mira si tenía coraje, que no quería ni pronunciar su nombre. Dice, el que tuvo compasión de él. Y ahora viene Jesús y le dan todos los porros. Pues ve y haz tú lo mismo. Al final, este hombre, este intérprete de la ley, no quiso reconocer la necesidad que tenía de arrepentimiento. Estoy dando la conclusión. Tenía visión para apuntar a los demás, pero no tenía visión para apuntarse a sí mismo. Óyeme bien, necesitamos apuntarnos un poco más. Sí, Señor. Ver cómo tenemos el corazón, ver qué entrañas son las que tenemos. Quería poner sus razonamientos a la altura de Dios. El mala sombra quería poner sus razonamientos a la altura de Dios. No se paró ni el sacerdote, no se paró el levita, pero se paró el samaritano, el que ellos llamaban perro. Dios tiene siempre a alguien para tender la mano. Escúchame. Dios siempre tiene a alguien para tender la mano. Dios tiene emisarios por todas las partes. A Dios no le falta nada. Dios es completo. Dios no tiene necesidades. Él tiene todo lo
Si este no canta, miles de cantantes. Si ese no predica, miles de predicadores. Si hay gente que no diezma, Dios tiene gente por todas las esquinas que puede diezmar, porque a Dios no le falta nada. La iglesia no es de nadie, la iglesia es de Dios. La iglesia no la cuidas tú, la iglesia la cuida Él. Es que si yo no echo la ofrenda, si tú no echas la ofrenda, dice Dios, mía es la plata y el oro. Es que si mi familia se va, si tu familia se va, Dios pone otra y mejor que la tuya, porque a Dios le sobra calidad. A Dios no le falta nada. Dios siempre tiene a gente. Bueno, ¿cómo esto iba a estudiar? La verdad central de esta parábola no es solo que perfeccionemos nuestro amor por el prójimo. Escuchadme, la parábola siempre tiene una única verdad central. Nosotros de la parábola podemos sacar 20.000 titulillos que nos hacen bien, pero Jesús solo quería decir una cosa. La verdad central de esta parábola no es solo que perfeccionemos nuestro amor por el prójimo. El verdadero sentido de esta parábola es la lección que Jesús le está dando al intérprete de la ley. Nosotros siempre decimos, la parábola del buen samaritano, hay que ayudar, y queremos sacar esa verdad como la más fuerte, pero no es la más fuerte. El verdadero sentido de la parábola es la lección que Jesús está enseñando a este intérprete de la ley, porque Jesús está dirigiendo al intérprete de la ley. Y lo que quiere enseñar el Jesús por medio de esta parábola es que nadie está capacitado para salvarse por obras. ¿Os dais de cuenta cómo encaja? Porque el intérprete de la ley se creía que él podía ser salvado por obras. La parábola de nuestro Cristo la podemos adaptar a muchas cosas, pero la verdad central es esta. Es la lección que quería darle nuestro maestro al intérprete de la ley. Quería decirle, nadie está capacitado para salvarse por obras. Solo nos salva la herencia de la gracia de todos aquellos que ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador. Esta es la verdad central de la parábola. De estos tres le pregunta eso, y ahora, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Voy a acabar. ¿Aguantaréis 2 minutos más? ¿Cuál es la conclusión de todo esto que os he dicho? Los cristianos tenemos que desarrollar el ministerio de la misericordia. Uy, esto no me gusta. Lo voy a decir otra vez. Los cristianos tenemos que desarrollar el ministerio de la misericordia. Tenemos que sacar a la luz las entrañas de madre. Uy, no estáis. Tenemos que sacar a la luz las entrañas de madre. Porque estas entrañas son las que nos definen como cristiano. La misericordia es aliviar las miserias y sufrimientos de las personas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera que tenga necesidad. Jesús nos está enseñando que no todos son nuestros hermanos, pero todos son nuestros prójimos. Te está diciendo, no hay que ayudar solo a los de la iglesia, hay que ayudar también a los que están fuera de la iglesia. La misericordia es fundamental en la vida de un cristiano. Nuestra profesión es ser samaritanos. El sacerdote y el levita cometieron un pecado de omisión: no ayudar a los que Dios ha puesto en nuestro camino. Son pecados de omisión. Y ahora vuelvo al principio. Nos cuesta poco socorrer a los nuestros. Qué poco nos cuesta socorrer a los nuestros. Nos cuesta poco socorrer a los que otros en otras ocasiones nos han ayudado. Pero cuánto nos cuesta ejercer el ministerio de misericordia con los que nos han ofendido. Ahí está el verdadero ministerio. Ejercer el ministerio de misericordia con los que nos han ofendido. ¿Dónde están las entrañas de madre? Escúchame, estamos viviendo un ambiente muy religioso. Nos está pasando lo mismo que a este
necesario ver como prójimos a los que nos ha querido. Vemos justo pasar de largo como el sacerdote y el levita, pero no te olvides que cuando pases por delante de un moribundo, la mirada de Dios te estará vigilando. Aunque el moribundo sea un samaritano con el que no te llevas bien, la mirada de Dios te estará vigilando. La mirada de Dios te estará mirando. ¿Y por qué tener misericordia con todo el mundo? Porque tú has sido perdonado por alguien que tenía todo el derecho del mundo a no perdonarte. Dale, dale. ¿Por qué tener misericordia con todo el mundo? Porque tú has sido perdonado por alguien que tenía todo el derecho del mundo a no perdonarte. Porque Dios nos ama y lo hace sin lógica. Dios nos ama y lo hace sin lógica. Y digo sin lógica porque en cualquier relación humana donde una de las partes ofende a la otra, la parte ofendida te quita la palabra, corta la relación. Pero con Dios no sucede así. Dios no corta relaciones. Dios las sana. Dios las restaura. Dios las cura. El perdón. Oye, escucha esto bien. El perdón es la manera que Dios tiene de decirnos que nos ama. Piénsalo bien. No lo estás pensando bien. El perdón es la manera que Dios tiene de decirnos que nos ama. ¿Quieres manifestar el amor que tienes por Dios? Perdona. Pues no hay otra forma. ¿Quieres manifestar el amor de Dios? Perdona. Socorre. Ten entrañas de madre. Eso es la forma en que podemos manifestar el amor de Dios. El cristianismo, el cristiano que realmente entienda que es la gracia, no desecha ni deja de ayudar a nadie porque sea indigno, porque la misericordia de Dios no se basa en el mérito. La iglesia, cuando apaga la gracia, se convierte en un local sociocultural. Todos nos encontrábamos en bancarrota espiritual, desvalidos y moribundos en medio del camino. Pero Jesús se acercó a nosotros y se inclinó, porque gracia es inclinarse. Y se manchó con tu pecado y con mi pecado, y nos trajo a su casa, nos limpió, nos dio paternidad, nos dio esperanza, nos dio vida. Dios te ayudó cuando nadie te ayudó. Se interesó por nosotros antes de que nosotros nos interesáramos por Él. Uy, lo voy a decir otra vez. Se interesó por nosotros antes de que nosotros nos interesáramos por Él. Tenemos que parecernos a Jesús. No hay otra forma. Tienes que parecerte a Jesús. Voy a acabar ahí. Tienes que parecerte a Jesús. Mirad, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a decir 4 cosas y me voy. Dale, Adán. Lo siento, Adán. Se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Jesús cambió su reino en el cielo por un establo mugriento. Cambió las alabanzas de los ángeles por compañía de asesinos. Él podía sostener el universo en la palma de su mano, pero renunció a ello para encarnarse en el vientre de una joven. Escúchame bien. Si fueras Dios, si tú fueras Dios, dormirías sobre la paja que alimentarías del seno de una mujer y dejarías que te envolvieran en pañales. Yo no lo haría y tú tampoco, pero Cristo lo hizo. Si supieras que aquellos a los que tú amas se iban a reír en tu cara, te seguirías preocupando por ellos. Tú no lo harías, pero
se iban a reír de ti. Si supieras que las bocas que hiciste tú siendo Dios y que creaste, te iban a escupir, las manos que hiciste te iban a crucificar y te iban a clavar los clavos. Dime una cosa, ¿habrías creado a los que lo iban a hacer? No lo habrías hecho, pero Dios lo hizo. La divinidad se envolvió de humanidad. Oye, Padre, lo que he dicho. La divinidad se envolvió de humanidad. Se humilló a sí mismo y pasó de dar órdenes a los ángeles a dormir en un establo, de sostener las estrellas en su mano, a ser acunado en los brazos de María. La palma que sostenía el universo recibió el clavo de un soldado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor. Eso es lo que hace tener entrañas de madre. Antepone al amado. Tu alma era más importante que su sangre. Tu vida eterna era más importante que su vida en la tierra. Tu lugar en el cielo era más importante para él que su propio lugar en el cielo. Así que él renunció a su lugar para que tú tuvieras el tuyo. Nuestro Señor en la cruz clamó con lamento para que hoy nosotros cantemos alabanzas. Gloria a tu nombre. Se secó de sed. Tengo sed. Y se secó de sed para que nosotros bebiésemos libremente de la fuente que salta de agua para vida eterna. Fue abandonado en las tinieblas para que nosotros tuviéramos comunión con la luz. Fue aplastado para que nosotros fuéramos restaurados. Fue públicamente avergonzado para que nosotros fuéramos públicamente exaltados. Gloria a tu nombre. Fue escarnecido por los malhechores para que nosotros fuéramos alabados por los ángeles. Hoy entregó su espíritu para que nosotros tuviéramos nuestros espíritus libres y salvados. Fue tan real su sufrimiento como tu gozo va a ser en el cielo. Gloria a tu nombre, Jesús. Fue tan real su sufrimiento como que tú vas a ver a tus seres queridos y te los vas a comer a besos en el reino de los cielos. Cristo fue profeta para salvarnos de la ignorancia del pecado. Fue sacerdote para salvarnos de la culpabilidad del pecado. Y fue rey para salvarnos del dominio del pecado. Él nos hizo libres. El infierno que te tocaba a ti lo sufrió él en la cruz. Él sufrió el desamparo del Padre para que nosotros podamos ser adoptados como hijos de pleno derecho. ¿De quién hablábamos? Del intérprete de la ley, ¿verdad? La ley es un traje que no le vale a todo el mundo, pero la gracia es un vestido que se adapta a todas las tallas. Por eso, la gracia no se gana, la gracia se recibe. Con la mala sombra que tenemos, solo tenemos que recibir y decir: sí quiero, uy, sí quiero, sí quiero. Pero si me dicen: siembra gracia para recibir gracia. La gracia es el fundamento de nuestra relación con Dios. Así que échale en tu mente tus razonamientos y da cabida a los razonamientos de Dios. No seas terco como este intérprete de la ley. Cae por tu propio peso. Todo razonamiento que no esté a la altura de la palabra hay que eliminarlo de nuestras mentes y de nuestra iglesia. Si Jesús tiene tanta disposición en honrarnos, ¿habéis visto lo que nos honra Dios? ¿Qué disposición para honrarnos? El otro día decía con el hermano Toño en la iglesia: qué grande es Dios. Amén. Mirad si nos honra Dios, Dios de
forma soberana decidió necesitarte. Esto es muy gordo. La mujer samaritana, hemos hablado antes, ¿verdad? Una mujer con muchos deberes y pocos derechos. Pero Dios se fue al pozo a las 12. No fue a las 3, fue a las 12. Y si fue a las 12, cuando no iba nadie, es porque Él la estaba esperando. Y esa es la categoría de Dios. No fue la samaritana buscando a Jesús, fue Jesús buscando a la samaritana. No has sido tú viniendo a Él, ha sido Él viniendo a ti. Amén. Se la queda mirando. Dice, eres samaritana, muchos deberes, pocos derechos, una pila de maridos, la negra encima de tu cuerpo. Pero yo que soy Dios, porque Jesús era todo Dios y era todo hombre. Fue hombre hasta la última gota de su sangre, hasta el último latido de su corazón fue hombre. Como he dicho antes, la divinidad vino envuelta de humanidad, pero Él estando allí, señores, dijo, esta no se merece nada, esta es samaritana, pero de forma soberana, porque soy Dios. Salgo a tu encuentro y voy a decidir yo de forma soberana necesitarte a ti. Gorda, el Dios autoexistente, el Dios autosuficiente, el Dios que no le debe nada a nadie, el Dios que no tiene que rendir cuentas a nadie, ha decidido de forma soberana necesitar a una mujer mala. Y le dice, dame agua. No tendría el poder para hacer así con los ojos y que subiera el agua y bebérsela. No tendría el poder para que apareciera allí un cántaro de agua. Si era Dios, si era el Todopoderoso, ¿qué necesidad tiene Él de que esa mujer de Samaria, que les desprecia, qué necesidad tiene Él de que le dé agua? Si Él es la fuente de agua de vida que salta para la vida eterna, ¿qué necesidad tiene Él de ella? ¡Ninguno! Pero de forma soberana, porque no tiene que rendir cuentas a nadie, ni dar explicaciones a nadie de lo que hace. Porque tiene Dios una cosa muy bonita, ¿y sabéis qué es? Que perdona como una caricia. Que no pide explicaciones. ¿Sabes que a la mujer adúltera la perdonó sin pedirle explicaciones? Simplemente le dijo, vete y no peques más. Pero no le pidió explicaciones. Se la queda mirando y le dice, dame agua. Y ella todavía se da porno y dice, ¿y quién eres tú? Como tú ser una judía, me pides dame agua. Dame agua. Y decidió necesitarla para beber un vaso de agua. Y para que evangelizara esa mujer mala de Samaria. Y Samaria pudiera convertirse. Decidió necesitarla de forma soberana. Mira si tiene categoría, que Dios de forma soberana decidió necesitarnos a ti y a mí. Con la mala sombra que tenemos, con los pensamientos malos que tenemos, con el sótano que tenemos aquí lleno de basura emocional, Dios decidió necesitarnos y nos llamó y te trajo a una iglesia y te dio títulos, honores y cargos y te está usando para que hables de él a la gente, te está usando para que sirvas dentro de tu iglesia, te está usando para que prediques. Eso lo ha hecho Dios y lo ha hecho de forma soberana. Decidió contar contigo, señores. Eso es tener categoría. Después de lo que nos honra Dios, ¿cómo estás honrándole tú? ¿Estás honrando a Dios? Después de todo lo que ha hecho Dios por ti, de verdad, ¿estás honrando tú a Él? Después de todo lo que ha dado, escúchame, tenías una etiqueta muy mala y el mundo te la puso porque tú la cogiste y el mundo la potenció diciéndolo por todos lados, pero Él vino, te quitó la etiqueta y te puso otra. Gloria a Dios. Y dijo, ya no es Made in Satán, ahora es Made in Cristo. ¿Qué estás haciendo por Dios? ¿De verdad? ¿Qué estás haciendo tú por Dios? ¿Qué haces? Mira, yo hoy estaba en mi casa y en noviembre voy a hacer 50 años. Y yo, ¿sabes qué decía? Me pesa no haber hecho más para Dios. Yo llevo yendo al culto desde pequeño. Con 15 o 16 añines llevábamos grupos de jóvenes. Con 20 o 20 y pocos yo he ido, porque con misericordia, porque me mandaban a dar estudios a Coruña gente, porque me mandaban. He llevado grupos de jóvenes. He subido muchos púlpitos. He predicado. He tenido la oportunidad de pastorear. He podido llevar la zona de los jóvenes.
6 años o 7. Escúchenme, lo digo de verdad, me pesa no haber invertido más tiempo en Dios. Es que me pesa. De verdad que me pesa no haber invertido más tiempo en Dios, leyendo, orando, yéndole de pastor, aunque de aquellas no me gustó, ahora me gusta. Me pesa no haberlo hecho. Y llevo desde pequeño yendo al culto con mi madre, la Vicenta, que me llevaba de la mano. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer para Dios? La mejor inversión que puedes hacer es invertir tu tiempo en Dios. Las 4 pesetas que tienes, gástatelas con tus hijos y lo que te sobra, inviértelo en Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Después de todo lo que Él está haciendo con nosotros, ¿qué estás haciendo tú por Él? Y no te voy a decir nada más. Simplemente te digo, Dios te ha honrado mucho. Honrale tú a Él. No lo dejes en feo. Si antes orabas, ora más. Si una vez al año hacías un ayuno, intenta hacer alguno más. Si leías la Biblia, léela un poco más. Todo lo que hagas por Dios es poco. Sobre tú lo que le das a Él, no le das ni una mota de polvo de lo que se merece. ¿Sabes lo que te he dicho bien, eh? Ni en 1000 vidas de 90 años, poniéndote de rodillas todos los días, podrías pagarle a Dios todo lo que ha hecho por ti. ¡Es imposible! Y Él, cada minuto que pasa, te está dando lo que no te mereces, te está dando lo que no te mereces, te está dando lo que no te mereces, te está dando lo que no te mereces. Escúchame, dale toda la excelencia a Dios. Dale toda la excelencia a Dios. Es lo mejor que puedes hacer. Este es el mejor mensaje que te puedo decir. Hasta aquí la palabrita del niño Jesús. Un aplausito y que Dios te bendiga. Saca un cante, puedes, con excelencia. Con excelencia. Escúchame, cierra tus ojos. Un momento. No sé qué hora es, da igual. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por su palabra. Aleluya. No le des gracias por mí, dale gracias a Dios por su palabra. Bendito seas para siempre. Aleluya, Jesús. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ¿Por qué no lo cantas? Todos. ofreciéndote mi vida.
Señor, amén. Pues a Dios gracias por este mensaje, por esta palabra que pienso que de aquí no se va nadie sin que Dios le haya hablado. Amén. A mí me ha hablado más que a ninguno, de verdad. Y pienso que a todos vosotros. Amén, gloria al Señor. Bueno, quiero deciros una cosa, hermano. A ver, el Luis es de aquí, pero ¿qué tal si sacamos una ofrendica, salga lo que salga? Escúchame, no hace falta Gasto nada. de viaje y Mi todo. compadre y yo somos gente con mucho poder. Pero bueno, pues no se queden de cenar. Bueno, o nos acompañáis los que queráis y les invitamos a cenar a los hermanos entre todos. Vale, pues nos vamos al 3, que son muy grandes los bocadillos y con uno nos hinchamos. Y, sí. Vale, ¿os parece bien? Pues cierra tus ojos, amén. Y el Israel nos despide. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, en esta maravillosa tarde, Señor Jesús, por esta preciosa reunión, Señor Jesús, por las alabanzas, Señor Jesús, y porque tu palabra, Señor, ha marcado nuestros corazones y ha marcado nuestros pensamientos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor Jesús, a morir todos los días en la cruz, Jesús. Y a morir por nuestros hermanos, Señor, y a morir por el prójimo, Jesús. Gracias por el hermano Luis, por el José, Señor, por el pastor. Y síguelos bendiciendo, Padre, y sigue bendiciendo a Roma de sus amores, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Salud y libertad para todos. José, te bendiga mucho, ¿vale?